Este video, diseñado como parte de la serie de audiolibros de la Iglesia de la Nueva Era del Cristo, contiene el libro de las meditaciones diarias sobre los amados Maestros Ascendidos, compilado y editado por Thomas Prince en el año 1956 y publicado y actualizado por primera vez en español por esta iglesia en 1985. En tal sentido, iniciaremos con el prefacio elaborado por Thomas Prince. Cada día de la semana está dedicado al flujo de los Elohim, los arcángeles y los Shohanes de uno de los 7 rayos de luz que rodean el cuerpo causal de cada individuo. Este libro es para coordinar las meditaciones diarias del cuerpo estudiantil completo. Lleva consigo las palabras de los seres ascendidos y los decretos adecuados para cada día. A propósito, ha sido hecho lo suficientemente pequeño para que el chela lo lleve en la cartera o el bolsillo. Es hermoso y alentador saber que en todo el mundo los benditos chelas están usando el mismo y exacto texto, coordinándose así la fuerza de la oración mundial en la bendición para Dios y sus divinos mensajeros, además para la querida tierra y sus evoluciones. Decretamos que ustedes lo amarán y disfrutarán la participación en esta meditación a nivel mundial, sabiendo que otras personas de bien también están comprometidas en este servicio. Thomas Prince, editor. capítulo 1. Domingo. El primer rayo. Llamas azul y cristal de la fuerza, el poder, la protección y la voluntad de Dios. Invocación. Amada presencia de Dios yo soy dentro de mi corazón. Te amo, te adoro, te invoco para que hagas resplandecer las llamas azul y cristal a través de mí y veas que la voluntad de Dios sea hecha manifiesta en todo lo que haga este día. Yo ahora realizo que dentro de mi propio latido de corazón está el plan divino de Dios para mí y también los medios y las formas de traerlo a la manifestación externa. Ahora entro al silencio y escucho, y sé la cosa perfecta que hay que hacer. A medida que sostengo mi atención sobre el plan divino, lo traigo a la forma. Afirmación. Yo soy la fe en todo el poder de Dios en mí para dirigirme, protegerme, iluminarme, curarme, suplirme, sostenerme y hacer lo que yo requiera que sea hecho. La amada señora Miriam, anterior Shohan del primer rayo, dice: el simple conocimiento y realización de que la presencia de Dios está dentro de ustedes, esperando la invitación para intensificar su poder y presencia, comenzará la liberación de sus regalos, sus poderes
y su presencia milagrosa trabajando dentro de sus mundos y asuntos. Esta presencia eterna está activa dentro de sus corazones. Ustedes no necesitan un mediador para invocarla. Desde dentro de su bendito ser fluye el confort, la paz, el entendimiento, la inteligencia directiva que revela las soluciones a nuestros problemas diarios. Gratitud a la amada Miriam. Amada Miriam, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu servicio a mí y para toda la humanidad. Envuélveme ahora en la llama azul de tu amor y permíteme sentir tu fuerza y poder para recibir las ideas de Dios y traerlas a la manifestación externa para la bendición de mi prójimo. Ayúdame a decirle a mi amada presencia de Dios, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Ayúdame a sentir y a entender tu obediencia iluminada hacia esa voluntad y a la presencia de Dios dentro de cada corazón. El gran arcángel Miguel, el arcángel de la protección y el defensor de la fe, dice: a través de la luz de mi corazón y la luz de sus corazones, crearemos ahora para ustedes, a través de este mundo de las apariencias, un sendero de amor, paz, confort, opulencia, iluminación y bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Sentirán la luz de sus corazones creando este sendero delante de ustedes a medida que dejen sus habitaciones cada mañana y caminarán en el sendero de los ángeles durante el día con la misma seguridad como si pasaran a través de uno de los rayos que han hecho un sendero permanente a través de la sustancia de la tierra por los maestros. Gratitud al Arcángel Miguel. Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu poderoso servicio para mí, para toda la humanidad y nuestra tierra por tanto tiempo. Envía tus ángeles ascendidos de la protección para que me envuelvan a mí y a mis amados seres y a toda persona constructiva sobre la tierra. Corta y libéranos de los pensamientos y sentimientos que no son el concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te damos gracias. El gran Elohim Hércules dice: ¿están contentos con lo que ustedes son? ¿Con lo que manifiestan hoy día? ¿Están contentos con la mitad de un pan cuando podrían tener uno completo? ¿Están contentos con vivir en las limitaciones y con cuerpos decadentes? Es lo que ustedes desean, lo que se manifiesta. Oh amados estudiantes de la luz, sobre sus frentes resplandece la llama de Hércules. Recuérdenla cada mañana y reconózcanla antes de que prosigan con las actividades del mundo externo y deseen convertirse en eso que Dios intenta.
Recordando a Hércules, a medida que se muevan hacia adelante, por favor, no acepten tales limitaciones en sus seres individuales si saben que lo único que se requiere es el ejercicio de la voluntad dentro de ustedes para extraer todo lo que requieran. Gratitud al amado Hércules. Amado Hércules, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio para nuestra tierra y todo sobre ella. Carga a cada uno de mis cuerpos, el físico, el etérico, el mental y el emocional, con la fuerza de Hércules y el poder de tu amor, que me da una protección invencible todo el tiempo. Decreto al poderoso Hércules. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, en el nombre de Hércules, deseo ser un Dios libre en mi mente, sentimiento, cuerpo, finanzas, mundo y asuntos. Deseo ser un Dios maestro. Deseo ser un Dios encarnado. Capítulo 2. Lunes. El segundo rayo de la llama dorada de la sabiduría, la iluminación, la percepción y la constancia. Invocación. Mi amado santo ser crístico, yo soy en mí. Te amo y te adoro. Yo invoco la llama dorada del amor y la iluminación del Cristo cósmico para que me envuelva en este día. Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios, dirigiéndome en todo lo que hago. Oigo, entiendo y bendigo a todas las cosas que contacte este día. Afirmación. Yo ahora realizo que viva dentro de mi cuerpo físico está la llama de la curación que me sana de toda imperfección. Yo ahora realizo que vivo dentro de mi cuerpo físico está el poder suplidor infinito de cada una de mis necesidades y requerimientos. Yo ahora realizo que viva dentro de mi cuerpo físico está la iluminación de mi conciencia externa. Yo ahora realizo que viva dentro de mi cuerpo físico está la inteligencia mediante la cual toda forma me producirá la perfección que se encuentra dentro de su propia esencia prima. Yo ahora realizo que solo existe un único poder, Dios dentro de mi propio corazón, y que ese poder actúa para mí de acuerdo a mi fe en Él. Por lo tanto, mi santo ser crístico, yo soy en mí, ven fuera y deja que tu plan divino sea cumplido. La amada señora Su Chi, ahora el Chohan del segundo rayo, dice: cada corriente de vida individual vino a la tierra con un hermoso loto que él iba a nutrir y traer a la plena realización, una gloriosa flor. Vida tras vida, él, tomando un pétalo de una flor, como han visto hacer a menudo a los niños, diciendo: ¿me ama? ¿No me ama? Eso es lo que ha sucedido a través de las centurias
a las corrientes de vida y entonces, al final de cada encarnación, solo había un tallo desnudo, el propio centro corazón, sosteniendo quizás 1 o 2 pétalos. Y luego, en el otro lado, ellos vieron lo que ha sido prometido con toda determinación y hecho a la flor de sus seres, y aparecen de nuevo y nutren al loto. Ahora, por favor, se visualizarán a sí mismos. Justamente separen su conciencia del humano y entren al gran loto de nuestro retiro y vean al gran amado Maestro Confucio atraerles bondadosamente hacia adentro de los propios pétalos sagrados del loto dorado de sabiduría. Dejen que la esencia sagrada justamente infiltre sus conciencias. No piensen en sus vehículos inferiores. Solo permitan que fluya naturalmente el elixir a través de su conciencia y pueda así esa luz dorada llenar su ser. Posteriormente dirán: gracias a Dios yo escuché. Gratitud a la amada señora Su Shi. Amada señora Su Shi, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio para mí y para toda la humanidad. Pueda la gran llama de la iluminación y sabiduría desde tu retiro del loto dorado expandirse a través del loto de nuestros seres para bendecir y elevar a toda la humanidad. El amado Maestro Ascendido Lanto, ahora instructor mundial, patriarca del retiro de la montaña rocosa, dice: en su servicio recién establecido, ustedes a menudo sienten la ingratitud y la indiferencia de la humanidad, y algunas veces se cansan de hacer el bien. Con frecuencia, cuando estamos en su atmósfera, sentimos el desaliento. Por favor, recordarán entonces a aquellos de nosotros quienes hemos pasado millones de años en tal servicio, millones de años en amor y bendición, y colocando nuestra fe y confianza en ustedes. Realizando esto, disfrutarán haciendo un balance de regreso a la vida, teniendo la misma confianza en, la misma paciencia con y la misma fe en su prójimo. Gratitud al amado Lanto. Amado Lanto, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu servicio a nuestra tierra durante tanto tiempo. Ayúdanos a todos a tener esa gran reverencia por toda vida que tú tienes y el amor que ayuda a liberarla. El amado Jofiel, el arcángel de la iluminación, dice: mi servicio a la vida está en la enseñanza de la conciencia, capacitándola para descubrir dentro de sí misma eso que es el poder de la luz. En la segunda esfera, las ideas llegan a ser cristalizadas. Ellas toman forma. Ustedes reciben una idea abstracta para un nuevo hogar. Su mente diría luego: me gustaría un hogar con 8 habitaciones, con un acre de terreno. Si la idea les agrada, sus sentimientos se precipitan hacia ella.
Ustedes energizan la forma y la presión de sus sentimientos le da vida y la trae a la manifestación. Gratitud al amado Jofiel. Amado Jofiel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu servicio para mí y para toda la humanidad. Cárgame con tu sentimiento del poder de Dios dentro de mi propio corazón para ser maestro de todas las circunstancias con las que me enfrente, mediante el poder de la luz y el amor eterno, y de cómo exteriorizar las ideas divinas desde el corazón de Dios hacia adentro de la forma externa. El amado Casiopea, el Elohim de la sabiduría, dice: el propósito del segundo rayo es la percepción y la contemplación activa e iluminada del plan y diseño de Dios. Después que hayan hecho la decisión de hacer la voluntad de Dios, inmediatamente después recibirán las ideas divinas, la dirección en cuanto a cómo manifestarla. Por lo tanto, la primera actividad del cuerpo mental después de tomar la decisión de hacer es llegar a estar quieto. Dentro de sus corazones está la llama dorada de la iluminación que les revelará la verdad. Gratitud al amado Casiopea. Amado Casiopea, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú significas para nuestra tierra y toda la humanidad. Ayúdame a seguir a través de esta ciencia de la precipitación y a manifestar cada día alguna idea conscientemente exteriorizada que haya recibido desde el corazón del Padre. Te doy gracias. Capítulo 3. Martes. El tercer rayo de la llama rosa del puro amor divino de Dios y de la adoración. Invocación. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Te amo y te adoro. Oh grande y poderosa llama dentro de mi propio corazón. Te envío mi amor y adoración continuo hacia ti y al gran Dios del universo y sus mensajeros. Envío mi amor a toda vida en todas partes. Bendigo a toda vida que contacte en este día en pensamiento, sentimiento, palabra o acción. No critico, no condeno, ni juzgo en este día. Me abstengo mediante el pensamiento y la palabra de permitir que mi vida salga con menos que la bendición de Dios. Yo soy sellado en la llama rosa del amor de Dios. Yo soy la presencia confortante para toda vida en todas partes. El amado Pablo el Veneciano, anterior Chohan del tercer rayo, y ahora el Mahachohan, dice: vengan conmigo hoy día fuera de la atención de la personalidad externa. Entren conmigo dentro de esa cámara, dentro de su propio corazón, el lugar secreto del Altísimo, y mientras estén allí, contemplando la llama triple, que es la vestidura de su propio ser crístico,
Solo relájense en el amor de la presencia de Dios. A medida que la adoración de ustedes fluya hacia esa presencia, recuerden que su cuerpo es el templo dentro del cual está la llama inmortal de la vida eterna, y en su interior el ser crístico hecho a la imagen y semejanza del Eterno, esperando su adoración, su amor y su devoción. Para los muy pocos que aún le piden asistencia, éste dice: mi amado, todo esto que pides, yo puedo ser. Todo esto y más. Amados seres, cuando la adoración de ustedes se convierta en la actividad más profunda, constante de su ser, este ser crístico crecerá, se expandirá. No necesitarán palabras para proclamarlo. La luz expandiéndose desde la presencia, siempre incrementándose, la cual responderá a su vida vertida dentro de ésta, estará como un aura radiante y resplandeciente a su alrededor, para que todo aquel que llegue hasta ustedes pueda leer. Gratitud al amado Pablo el Veneciano. Amado Pablo el Veneciano, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú has hecho por mí y por toda la humanidad. Enséñame a ser un gentil hombre o una gentil mujer y a estar dotado de tus regalos de tolerancia, tacto, diplomacia, paciencia y habilidad de congeniar con mi prójimo. La amada maestra señora Rowena Chohan del Tercer Rayo dice: llegar a estar centrado dentro de la inmortal, victoriosa llama triple dentro de su corazón, le asegura al individuo la liberación de todo lo que es menor que la perfección crística. Ese es el por qué es demasiado importante que los chelas bajo nuestra dirección practiquen este ejercicio diariamente, porque mientras más alguien use una actividad, cuanto más adelantado llega a ser ese individuo. Esta es, o debería ser, la meta de todos los que están bajo la supervisión personal de los maestros ascendidos de la sabiduría y seres cósmicos. Alcanzar el estado espiritual del Cristo en acción todo el tiempo, permitiéndole a ese glorioso ser la inteligencia dirigiendo todas sus acciones. Es de suma importancia que los chelas dispongan de la radiación y las bendiciones del tercer rayo mediante la contemplación de su actividad del puro amor divino y del equilibrio contenido dentro de él. Llegar a ser el Cristo en acción en el mundo de la forma es prestar asistencia inteligente en cooperación con sus consejeros espirituales, siguiendo las directivas del santo ser crístico, para traer la iluminación en sus propios seres inmundos y para ser los centros radiantes del puro amor divino para las evoluciones de esta tierra. Oh queridos amigos, les aseguro
que una vez que verdaderamente hayan experimentado el sendero crístico de la vida, todo lo demás se desvanece dentro de la insignificancia y ustedes se convierten en uno con nosotros, quienes somos uno con la vida en todas sus manifestaciones. Siempre recuerden que armonizar la personalidad de alguien con la unidad del todo es llegar a estar identificado con la perfección que existe en toda manifestación, porque toda la existencia contiene dentro de ella el principio activo del Dios Padre Madre. Gratitud a la amada Maestra Señora Rowena. Amada Maestra Señora Rowena, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú significas para mí y para toda la humanidad en todas partes. Ayúdame a mantener mi atención centrada sobre el santo ser crístico anclado dentro de mi corazón. Que yo verdaderamente pueda manifestar su gran perfección en todas las cosas que haga, piense, diga o sienta, en todas las actividades de mi mundo y mis asuntos. El amado Arcángel Chamuel, el Arcángel de la Adoración, dice: la llama de la adoración es práctica. Es una de las actividades más prácticas que puedan ser generadas dentro del corazón, alma y espíritu limitado, debido a que este es un tratamiento real de los sentimientos, así como también de la mente, y una terapia real para la carne. La verdadera adoración a Dios no tiene dentro de ella la autobúsqueda. Esta es una absoluta y cálida relajación en la bondad de Dios y amarle a Él por Él mismo, o amar a cualquier gran ser divino que represente algún servicio especial a la vida. Yo reto a cualquier individuo en la depresión, a cualquiera en el dolor, a cualquier individuo con cadenas de cualquier clase, a que use la llama de la adoración, que es la verdadera naturaleza de su ser. Si al usarla no ven y sienten la liberación, entonces el sol y los mismos planetas no se moverán por más tiempo en su curso señalado. Gratitud al amado Chamuel. Amado Chamuel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu bendita asistencia para mí y para toda la humanidad. Haz resplandecer tu llama rosa de la adoración a través de cada célula de mi cuerpo y origina la perfección para expandirla hasta que ésta llene mi ser y mundo. Haz resplandecer tu llama rosa de la adoración a través de mis finanzas y mi suministro de dinero, y origina que ésta se expanda dentro de mi liberación financiera. Haz resplandecer tu llama de la adoración a través de mis sentimientos, para que ellos puedan expandir el amor de Dios, hasta que éste llegue a contagiarse a toda vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección.
El gran Elohim Orión dice: les traigo a ustedes individualmente la plenitud de la llama y rayo rosa. La traigo como una alquimia espiritual consumidora, disolvedora, para remover esos resentimientos y presiones de energía dentro de sus mundos de sentimientos, profundamente incrustados dentro de sus memorias. Estas presiones son causadas por las grabaciones de muchas experiencias infelices del pasado que han formado heridas y cicatrices dentro de sus cuerpos etéricos, memorias. Estas heridas y cicatrices se abren a la más leve provocación, devolviendo hacia afuera nuevamente el veneno de la enemistad, las riñas y los malos entendimientos del pasado. El hombre no sabe lo que lleva a su alrededor depositado en lo profundo, dentro de ese reino que la ciencia llama la mente subconsciente. Ese reino en el cual existen las memorias atrofiadas de cada experiencia en cada encarnación, desde el primer día que la corriente de vida cayó de la gracia hasta el momento presente. El plan divino trae conjuntamente una y otra vez a ciertas corrientes de vida. Cada una de aquellas lleva estas memorias de enemistades del pasado entre ellas. El plan divino les presenta una y otra vez nuevas oportunidades de hacer las cosas bien. Ahora mismo, si hay cualquier corriente de vida en esta existencia terrenal con la que no estén de completo acuerdo, atraigan conscientemente la imagen de esa persona delante del ojo de sus mentes y permítanme darles la presión de mi sentimiento del perdón amoroso e incondicional hacia ese ser. Si lo aceptaran, esto les liberará del rechazo de las energías de esos errores pasados. Decreto. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, te llamo a ti, amado Pablo, señora Rowena, Chamuel y Orión, y a cada gran ser y poder de la luz que trabaja en el tercer rayo y con la llama rosa del amor, para que hagan resplandecer y hagan resplandecer la llama rosa del amor y la adoración de Dios como miles de soles dentro de cada parte de mi ser inmundo, dentro de mis amados seres y toda persona, lugar, condición y cosa, el reino elemental, pájaros, criaturas cuadrúpedas y dentro de toda cosa viviente sobre nuestra tierra ahora mismo, y sosténganla allí hasta que toda vida aprisionada sea liberada mediante la llama rosa del amor de Dios. Les damos gracias. Capítulo 4. Miércoles, el cuarto rayo, la llama blanca de la pureza, la resurrección y la ascensión. Invocación. Querida y amada presencia de Dios yo soy en mí, y amado santo ser crístico dentro de mi corazón, te amo y te adoro. Tú sabes la razón de mi ser. A través de las energías de mi mundo en este día, permíteme cumplirla.
Encárgate de que no pierda una oportunidad, de que nunca haga un error de ninguna clase y permíteme evitar, por encima de todas las cosas, los pecados de omisión. El amado Claridad, el gran Elohim de la pureza, dice: Yo soy el Elohim de la pureza. Yo soy la pureza viviente, respirante del electrón, que vive en el centro de los átomos de los cuales están compuestos sus cuerpos físicos. Yo soy viviendo en cada célula de su cuerpo, moviéndose alrededor del núcleo central de cada átomo de su cuerpo carnal. Yo soy siempre con ustedes. Yo soy su vida. Yo soy la luz electrónica, viviente, respirante de la pureza dentro de sus cuerpos mentales. Yo soy la llama viviente, respirante de luz pura invocada por cada uno de ustedes hacia dentro del gran mar de su mundo emocional. Yo soy la luz electrónica dentro de cada célula de sus vestiduras etéricas, sobre las cuales ustedes han impreso esos récords de impureza. Y yo soy expandiendo ahora mi pureza desde dentro de cada célula y átomo de todos sus 4 cuerpos inferiores, expandiendo mi verdadera naturaleza, que es la purificación de esta tierra, todo lo que está en la tierra, sobre esta o en su atmósfera. Yo decreto que la pureza dentro del corazón de cada uno de sus electrones ahora se expandirá hasta que eso que se manifiesta como limitación no pueda por más tiempo aprisionar sus vidas en la discordia, y de ese modo las sombras cesarán de ser. Gratitud al amado Elohim de la pureza. Amado Elohim de la pureza, te amo, te bendigo y te doy gracias a ti por tu gran servicio para mí y para toda la humanidad. Séllame a mí y a toda la humanidad en tu óvalo de la pura luz blanca resplandeciente que desvía aquellas corrientes de energía que reducen la acción vibratoria de mis cuerpos internos. Yo decreto que la pureza dentro de cada electrón en mi aura, sentimiento, mente, cuerpo etérico y físico, ahora se expandirá, y eso que es limitación y la sombra en mi mundo no será más. El amado Arcángel Gabriel, el Arcángel de la Resurrección, dice: la religión no es solo asunto de ceremonia, es asunto del diario vivir cada hora. Es asunto de la sencillez ordinaria del sentido común. Es asunto de disciplina, autocontrol, contemplación. Es también el desarrollo del amor y la gratitud por la vida misma y por el Dios que ha dado esa vida y quien ha sostenido su presencia en el universo durante millones de años, esperando cumplir a través de ustedes un destino que no puede ser logrado por medio de ningún otro individuo. Alguna porción del gran tapiz cósmico que sólo su corriente de vida puede cumplir.
Gratitud al amado Gabriel. Amado Gabriel, te amo, te bendigo y te doy gracias por lo que tú significas para mí y para toda la humanidad. Carga tu presión cósmica de amor dentro de estos mis decretos. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de mi belleza y eterna juventud, de mi perfecta visión y audición, de mi fuerza y energía ilimitada, de mi perfecta salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi suministro ilimitado de dinero y de todo bien y cosa perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi mundo y mi plan divino cumplido ahora mismo. El amado Maestro Ascendido Serapis Bey, Chohan del cuarto rayo, dice: la llama de la ascensión es inteligente, amados seres, y yo la he amado durante mucho tiempo y felizmente he vivido con ella. Esta puede ascender cualquier condición en la cual se encuentren. Puede ascender esa condición desde la limitación hacia adentro de la armonía, desde la aflicción hacia adentro de la paz, desde la pobreza hacia adentro de la opulencia, desde la discordia hacia adentro de la perfección. Es una de las actividades de la alquimia divina en la cual el cuerpo estudiantil, en su mayoría, no ha pensado acerca de su uso. Si hay condiciones pesadas en sus mundos, si sus almas están sobrecargadas, si hay depresiones, algunas veces no suyas, en el grupo de personas con las cuales trabajan, si hay una depresión financiera que se hace aparente a ustedes a través de sus medios de teledifusión, entonces llamen a la hermandad de Luxor para que envíen la llama de la ascensión para traer dentro de la vida el vigor ascendente que resucita la depresión y la lleva hacia dentro de un estado natural de felicidad y armonía. La llama de la ascensión, al igual que la llama de la resurrección, es el antídoto más maravilloso para la depresión individual y colectivamente. Gratitud al amado Serapis Bey. Amado Serapis Bey, te amo, te bendigo y te doy gracias por la amada llama de la ascensión, que es el camino de regreso al hogar para mí y para toda la humanidad. Decreto al amado Serapis Bey. En el nombre de mi propia amada presencia de Dios yo soy, y la de toda la humanidad, te llamo a ti, amado Serapis Bey, y a la hermandad en Long Island y los Andes, para que mantengan la llama de la ascensión resplandeciendo, resplandeciendo y resplandeciendo a través de mis sentimientos, mi mente, mi cuerpo etérico, mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios y todos mis asuntos. Permite que su actividad estimuladora eleve todas las cosas en mi mundo hacia dentro del amor, la felicidad, la opulencia, la victoria y la perfección de toda descripción
eternamente sostenida. Encamíname hacia dentro de la victoria de mi ascensión cuando mi servicio aquí sobre la tierra sea cumplido. Mantén la llama de la ascensión resplandeciendo, resplandeciendo y resplandeciendo a través de los asuntos mundiales y las mentes y sentimientos de cada parte de vida evolucionando en el planeta Tierra para traer más rápidamente la perfección. Te doy gracias. Capítulo 5. Jueves. El quinto rayo. La llama verde de la verdad, la curación, la consagración y la concentración. Invocación. Querida y amada presencia de Dios yo soy en mí. Yo consagro mi vida este día al servicio del bien de Dios para que solamente se permita que la perfección tome el pensamiento en mi cerebro, para que mis sentimientos permanezcan en calma, amorosos, bondadosos, útiles y felices, para que mis ojos vean perfección, mis oídos oigan perfección, mis labios hablen solo perfección, mis manos bendigan y curen, y mis pies sean mensajeros del bien. Mi cuerpo fuerte y deseoso de ser un instrumento útil para llevar la perfección de Dios a todas partes. El amado Hilarión Chohan del quinto rayo dice: Si un individuo, buscando la santidad, la salud, la felicidad y el suministro, pudiera primero comprender el poder de la atención sostenida y luego, a través del esfuerzo autoconsciente, quitar a la atención de muchas de las atracciones del mundo de la apariencia y anclar esa atención sobre la presencia de Dios, la presencia de Dios fluiría a través de él en las corrientes de retorno en el mismo grado, que él deseara la plenitud de todo. El Maestro Ascendido Saint Germain ha dicho repetidamente: donde está tu atención, allí estás tú. En sobre lo que está tu atención, en eso te conviertes. La radiación, el amor y la misericordia de Dios fluyen a través del universo y el hombre está completamente inconsciente de esto. Este flujo del perdón divino afecta al justo y al injusto por igual, pero la palanca para el hombre que desea moverse hacia adelante en la acción autoconsciente descansa en el poder controlado de su atención. Amado Hilarión, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu ayuda para mí y para toda la humanidad. Cárgame con tu amor y el entendimiento de la exactitud de la ley cósmica y el sentimiento del servicio consagrado a Dios y al hombre. Cárgame con tu ímpetu de presentación de la verdad para la humanidad, de tal forma que todo aquel quien la oiga la acepte. Te doy gracias. El amado Rafael, el arcángel de la curación y la consagración, dice: conságrense diariamente ustedes mismos. Si sus ojos ven la iniquidad, saben dónde yo soy. Y solo digan silenciosamente: Padre, perdóname por la transgresión de tu ley de amor. Y amado Rafael, consagra mis ojos para ver solo perfección. Si ustedes escuchan un chisme o discordia
si sus manos están impacientes en gestos y liberan la ira, si sus labios y lenguas usan palabras violentas, digan: Padre, perdóname por el mal uso de tu energía. Que si la tienen que repetir, Paderewski no se convirtió en un maestro de la música en un día. Las únicas corrientes de vida que son en extremo peligrosas son aquellas que no desean levantarse, quitarse el polvo de sus rodillas y tratar nuevamente. Yo reconsagraré a cualquier miembro de sus vehículos 24 veces en una hora si ustedes me lo piden y lo requieren. No se preocupen, esta es mi razón de ser. Amado Rafael, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú has hecho por mí y por toda la humanidad. Séllanos en tu llama de la consagración y la perfección y ayúdame a estar consciente solamente de la perfección. Yo pienso perfección, yo siento perfección, yo veo perfección, yo oigo perfección, yo hablo perfección, yo soy y yo manifiesto solamente perfección este día. El amado Vista, Ciclopea, el Elohim de la concentración, la música y el ojo todo avisor de Dios para nuestra tierra, dice: ¿qué se puede lograr en la tierra aún en las actividades mundanas de su diario vivir sin la concentración? Si no hay concentración, solamente hay mediocridad. Solamente se rasguña la mera superficie. Aquellos que determinan elevarse por encima de las masas toman una faceta de la vida y la desarrollan con maestría, decidiendo dentro de ellos mismos sobresalir al menos a lo largo de una línea de expresión. De acuerdo a la concentración de esas energías, es su desarrollo, es su maestría, es la eficacia de ellos. Es la ley científica actual, que lo que ustedes comiencen puede lograrse, cuando eso esté de acuerdo con el plan de la perfección de Dios. Sea esto la curación, la precipitación, la liberación financiera, la juventud eterna o la restauración de un miembro del cuerpo. Esto puede ser hecho, pero la perseverancia de mi rayo se requiere para producir estos resultados. Amado Vista, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio para nuestra tierra. Cárgame con tu poder de la concentración para convertirme en maestro aquí y ahora. Te doy gracias. Capítulo 6. Viernes. El sexto rayo. Llamas oro y rubí. De la paz, la administración y la gracia. Invocación. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Te amo y te adoro. Vierte a través de mí este día tus llamas oro y rubí para bendecir a cada célula de mi cuerpo y a todos los poderes de la naturaleza que también me sirven. Que todo aquel que toque el borde de mi vestidura sienta tu amor, tu paz y tu perfección, porque yo soy la presencia de la bendición y yo bendigo a todo el mundo
y a todas las cosas que yo contacte este día. El amado Jesús, antiguo Chohan del sexto rayo, dice: las demandas en tiempo, energía, atención y servicio del Chela, que está comprometido en un esfuerzo espiritual, forman un gran obstáculo para su progreso individual, a menos que él aprenda conscientemente a aquietar las energías de su propio mundo para que una nueva fuerza, fe y poder pueda ser suplida por su propia presencia yo soy y los seres divinos que están deseosos de asistirle. Sé esto por mi propia experiencia. Durante mi ministerio, como hoy día, el mundo y su gente requieren mucha asistencia. Existe una tendencia a apresurarse a servir sin el período necesario de reabastecimiento en la fuente cósmica. De algunas referencias de mi experiencia, recordarán que a menudo iba a las colinas a orar. Ningún chela puede ser de servicio duradero ante el trabajo espiritual a la mano, a menos que comprenda la necesidad de tomar tiempo íntegro del mundo, el cual siempre tendrán con ustedes para entrar al silencio y atraer la fuerza necesaria y la santidad desde la fuente de todo bien. Esto Él puede luego dispensarlo con equilibrio, dignidad y solicitud amorosa para su prójimo. Gratitud al amado Jesús. Amado Jesús, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú significas para mí y para toda la humanidad. Cárgame con la conciencia crística del Jesús ascendido y con el amor y el poder para hacer las cosas que tú has hecho. Juan el Amado, ahora el Chohan del sexto rayo, dice: cuando sirven con la gran hermandad blanca, ustedes primero se inician entrenando sus propios 4 vehículos inferiores. Ustedes son los conductores de las energías de amor y luz, y naturalmente sus propios 4 vehículos tienen que ser una semblanza de orden para que puedan ayudar a alguien más. Pero cuando obtengan tal orden y soliciten que sea sostenido mediante la gracia, recuerden que hay 10 billones de almas que estarán caminando detrás de ustedes. Así que no dejen un escollo oculto del cual sean conocedores, dentro del que ellos inconscientemente, en su deseo de servir a la vida, puedan caer. Una mala interpretación de una palabra, una sentencia que pueda ser utilizada como libertinaje en vez de liberación, porque este es un pacto hecho entre el cielo y la tierra por ustedes y su Hacedor. Gratitud a Juan el Amado. Oh Juan el Amado, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio a la tierra. Manténnos sellados en el poder del sexto rayo que cura, ama y bendice toda vida libre. El amado Uriel, el arcángel de la administración, dice:
El mismo ángel de la administración tiene la voluntad de servir a una corriente de vida. Hay uno para cada uno de los que pertenecen a la raza humana, para cada uno de los rezagados de otros sistemas y para cada espíritu guardián, un ángel de la administración específico y particular, quien se ofrece como voluntario para ser esa presencia protectora a través y alrededor de esa corriente de vida durante tanto tiempo como él o ella escojan permanecer sobre la tierra o ser parte de su evolución. Ese ser a menudo se le refiere como el ángel guardián. ¿Cómo les gustaría a ustedes trabajar justamente con una persona durante incontables millones de años? Precisamente su ángel guardián no asiste a su retiro cuando está activo si la corriente de vida que él está protegiendo no va. Piensen en eso. Ese es un caso de estar en prisión a través del amor que no tiene paralelo. El ángel de la administración está obligado por ley a continuar alrededor de cada uno en cada oportunidad, enviando un rayo de luz dentro de la conciencia con el pensamiento de que quizás ellos buscarán un poquito más alto. Gratitud al amado Uriel. Amado Uriel, te amo, te bendigo y te doy gracias a ti y a mi ángel de la administración por su servicio desinteresado a mí a través de eones de tiempo. Ayúdame para ayudar a mi ángel a que me mantenga firmemente sobre el sendero de la pureza, la armonía y la felicidad. El amado Tranquilidad, el gran Elohim de la paz, dice: Yo soy el Elohim de la paz y la administración. Ustedes, quienes han dado su interés y su vida a las actividades del séptimo rayo, representado por nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain, despacio pero de forma segura, están emergiendo desde el fuego de la creación y la limitación humana. Estamos esforzándonos en construir una gran fundación para este movimiento mundial, tratando de hacer de cada uno de ustedes un poderoso pilar de fuego violeta. Pero puedo decirles aquí y ahora que a menos que sostengan una paz ininterrumpida como individuos y unidades colectivas separadas, no importa cuán perfectamente construyan, no tendrían más que cenizas al final. Mientras que todavía hubiera dentro de la conciencia de cualquier trabajador la radiación desintegradora de los 7 pecados mortales, la lujuria y la pasión, la ira, la malicia, el odio, el miedo, la codicia, la glotonería, la avaricia, el letargo y la pereza, la envidia, el orgullo y la arrogancia, y todas sus ramificaciones. La paz no es una cualidad negativa, es de lo más positiva y la mayor actividad concentrada de poder. ¿Cuánto poder de control se requiere para que ustedes sostengan su paz, para que permanezcan absolutamente equilibrados y para que sean maestros de cada situación a pesar del agravio
en medio de sus familiares inmediatos, negocios y amplio mundo? Gratitud. Amada presencia de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. Amado Jesús, Nada, Uriel, mi propio ángel de la administración y el gran Elohim de la paz. Les amo, les bendigo y les doy gracias en el nombre de toda la humanidad por su servicio a nuestra tierra durante tanto tiempo. Hagan resplandecer y hagan resplandecer sus llamas cósmicas del amor, la gracia, la administración, la curación y la paz dentro de mí, y permítanles que ellas irradien a través de mí para bendecir y ayudar a armonizar a cada parte de vida que yo contacte. Gran Elohim de la paz, envuelve todos mis esfuerzos constructivos con tu gran llama de amor y paz. Haz resplandecer tu llama de paz. Haz resplandecer tu llama de paz. Haz resplandecer tu llama de paz como miles de soles dentro del cerebro y sentimientos de toda cosa viviente sobre nuestra tierra y todo aquel quien llegue aquí en el futuro, y manténla sostenida hasta que la paz sobre la tierra, la buena voluntad para con toda vida, sea una realidad viviente para siempre sostenida y expandiéndose eternamente. Te damos gracias. Capítulo 7. Sábado, el séptimo rayo, el fuego violeta de la misericordia, la compasión, la invocación, la transmutación y la liberación. Invocación. Querida y amada presencia de Dios, yo soy en mí. Hoy día yo estoy renovado. Hoy día yo estoy vivo. Con esa vida prima, pura y majestuosa dada a mí por el Padre. Por el mal uso de la vida de ayer, invoco la ley del perdón y hoy acepto la más poderosa actividad del fuego violeta transmutador dentro de mi manto de luz mágico, mi círculo que no emana de la llama. Yo tengo los regalos de la vida de Dios, inmaculados, puros, limpios. Hoy puedo llegar a ser, hoy me convertiré en eso que Dios intenta, mi santo ser crístico en acción, porque yo soy la conciencia crística, yo soy la conciencia crística, yo soy la conciencia crística, ahora hecha manifiesta y eternamente sostenida. Manténme sellado en un pilar de fuego violeta que trascienda toda creación humana en, a través y alrededor mío, o eso que esté regresando para la redención, hasta que yo esté totalmente libre y ascendido. El amado Maestro Saint Germain, anterior Chohan del séptimo rayo, y el Maestro encargado de la Tierra y sus evoluciones para los próximos 2000 años, dice: tomen tiempo para ser santos. Aprendan, pido de ustedes, a quietarse, aun cuando no haya una emergencia aparente. Practiquen solo el aquietamiento de sus procesos de pensamientos acelerados. Solo detengan sus memorias etéricas de la resucitación de toda discordia exactamente
parando el movimiento inquieto de sus cuerpos físicos y luego, si pueden, sin hacer que su cuerpo mental comience a trabajar de nuevo inmediatamente, solo vuélquense quietamente hacia el único ser y sincronícense hasta que puedan anclarse en la paz. Tal persona podría salvar una ciudad. Yo soy determinado a que la realización y la ciencia del uso del fuego violeta encuentre el anclaje en algún ser no ascendido como una manifestación científica absoluta e irrefutable que no pueda ser rechazada. Yo estoy más deseoso de que aprendan a usar este fuego violeta que lo que ustedes puedan estar, porque ustedes tienen que ser yo mismo en el mundo de la forma, pues yo, por ley cósmica, debo permanecer detrás del velo. Ustedes, que son mis amigos, acéptenme, permítanme caminar la tierra a través de ustedes, permítanme ayudarles con esta alquimia divina. Vengan a los templos del fuego violeta en la noche y me sentaré con ustedes y les explicaré una y otra vez la ciencia y la alquimia divina de este fuego violeta. Sepan que hay un lugar para ustedes en el hogar y en el corazón de Saint Germain. El amado Zadkiel, el arcángel de la invocación y la transmutación, dice: ¿saben ustedes que la vida dentro de una palabra desagradable viene a ustedes para ser redimida y liberada? La vida dentro de un gesto o mirada desagradable viene a ustedes. Un sacerdote o sacerdotisa de la orden de Zadkiel para que puedan bendecirla libre. No vamos a personalizar la energía, esa que viene dentro del compás de sus experiencias y pensamientos diarios. No se rebelen contra esto, o no se sientan injustamente tratados si las circunstancias son tales que la energía calificada con la discordia llega dentro del compás de sus auras. Llega porque hay pocos focos en esta octava no ascendida que saben cómo redimirla para elevarla, para purificarla, para liberarla. Donde exista un foco del fuego sagrado, donde haya una corriente de vida que tenga un conocimiento de la llama violeta, allí esa energía tiene una oportunidad de ser redimida y retornada a la primera causa universal. ¡Oh, qué alegría moverse en el universo liberando energía, amándola libre y estando en la maestría serena de su propia divinidad! Las palabras que son habladas, aún ligeramente, bromeando, o acerca de otras partes de vida que no se bendigan, son por lo tanto una maldición. Yo pido que toda corriente de vida sea liberada de los inconvenientes de tales errores. El amado Arturo, el Elohim de la invocación, el ritmo y la liberación, dice: yo soy el Elohim de la invocación y el ritmo, quien les trae a ustedes y a toda vida, a través del uso del fuego violeta, la liberación infinita, cuando lo deseen lo suficiente. Yo soy aquel quien responde al llamado del latido de corazón de cualquier individuo, cuando ese corazón, profunda y sinceramente, dentro de sí mismo, desea liberar la vida que ha llegado a ser una atadura, dándole la liberación de la enfermedad,
de la carencia, del miedo y la limitación de toda clase y descripción. Dentro de esa vida misma está la plenitud del Dios Todopoderoso. Hoy les urjo con toda la intensidad y presión de mi ser a que desarrollen sus vidas, desarrollen las cualidades de la perfección que están dentro de esta. Invoquen lo que deseen desde el corazón de esa vida que fluye desde el universal. Y llámenme si desean liberarla dentro de la manifestación externa, desde dentro de sus propias vidas, cualesquiera de los poderes, cualidades, regalos y actividades que sean requeridos para perfeccionar sus propios mundos individuales y el de su prójimo. Donde quiera que haya una corriente de vida que desee sinceramente la liberación y que en ritmo constante la invoque y la comande, allí estaré para darle a ese ser la asistencia hasta que físicamente se manifieste la liberación. Decreto. Amado Maestro Ascendido Saint Germain, amado Zadkiel, amado Arturo y todos los que sirven en el séptimo rayo, les amo, les bendigo y les doy gracias por su poderoso servicio para mí y para toda la humanidad. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, y a través del poder magnético del fuego sagrado investido en mí, como un sacerdote o sacerdotisa de la orden de Zadkiel, hago este llamado. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, vengan, vengan y mantengan el fuego violeta del amor liberador resplandeciendo, resplandeciendo, resplandeciendo a través de mi aura y sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, negocios, finanzas y asuntos. Y hagan eso para cada parte de la vida sobre el planeta, hasta que toda creación humana allí, su causa y núcleo, sea disuelta y transmutada en la pureza y la perfección, y nuestra tierra sea verdaderamente la estrella santa de la liberación. Les doy gracias por la respuesta a esta mi llamada de corazón, porque el fuego violeta del amor liberador nunca falla, nunca falla, nunca falla, para producir la pureza y la perfección. Y yo soy ese fuego violeta. Amado Maestro Ascendido Saint Germain y amada Diosa de la Oportunidad, yo comprometo mi vida, mi luz y mi amor a ustedes, tratando de liberar los ímpetus de la perfección en mi corriente de vida para asistirles en traer la liberación a cada parte de la vida sobre nuestro querido planeta Tierra tan rápidamente como sea posible. Así sea.